Muy bien, bueno, pues afortunadamente y gracias a la lucha de las mujeres, a la lucha del feminismo, pues se han creado estos instrumentos como es el protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género, que además son instrumentos que vienen ya justo de los tratados internacionales. Entonces, desde el litigio, que nosotras hacemos un litigio estratégico, es muy importante reconocer que estos tratados internacionales a partir de la reforma de 2011 con los derechos humanos son obligatorios para todas las autoridades. Entonces, como había una gran complejidad en el análisis y estudio de fondo, particularmente en temas de acceso a la justicia para las mujeres y las infancias, pues se crea a partir de esa situación que se da en el sistema judicial este protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de género, en donde A más B, ¿no? Igual a C, y entonces van dando como las herramientas y los instrumentos, que hay que decir que este es un marco, es una base, pero todavía podemos ampliar más el catálogo y las dimensiones, y el punto, bueno, pues es que esta perspectiva de género particulariza a las mujeres porque nos reconoce desde una situación de desventaja generalizada, desde una violencia que se ha venido ejerciendo contra las mujeres que es de manera estructural y es sistemática, y que pues que definitivamente cuando las mujeres tocan la puerta para acceder a la justicia, pues se encuentran con estas paredes, ¿no? Que es un sistema patriarcal que también el mismo protocolo lo describe y que impide el acceso a las mujeres y que por lo tanto se vuelve hasta revictimizante el tocar la puerta de la justicia para las mujeres particularmente. ¿Cómo describirías, maestra, la situación actual del acceso a la justicia para las mujeres aquí en nuestro estado? Bueno, el acceso a la justicia tiene como muchos parámetros, ¿no? Tendríamos que empezar a hablar incluso de las asesorías que se les da a las mujeres víctimas de violencia, que también para dar esas asesorías tenemos que buscar este protocolo para actuar con perspectiva de género, para identificar en qué niveles están las víctimas, tenemos que hacer evaluación y análisis de riesgo, tenemos que medir en qué circunstancias están las mujeres y saber si esas mujeres están o no preparadas para ir a un proceso judicial, si es necesario o no que vayan hacia estos procedimientos judiciales, y a partir de ahí entonces establecer una estrategia para que estas mujeres puedan acceder a la justicia. Una vez que se establece la estrategia de litigio, que es lo que hacemos desde el litigio estratégico, pues tenemos que mostrar a las autoridades, exigirles que hagan su trabajo con perspectiva de género con base a todos estos mecanismos que ya hablamos, y que pues las autoridades debieran conocer con gran amplitud. Ok, fíjate que ahí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque se dice muy sencillo, maestra, pero hablar hoy de un sinnúmero de violencias que tenemos, se dice muy sencillo hablar de una violencia psicológica, a lo mejor mucha gente no lo pueda dimensionar ni siquiera qué implique una violencia psicológica, porque siempre nos dejamos llevar por la violencia física, ¿no? En la que podemos acreditar aquellas lesiones, golpes, moretones, equimos y escoriaciones que le puedes hacer a una persona, pero hablar luego de la cuestión psicológica es difícil en muchas ocasiones, pero minimizar a la mujer, desacreditarla, etcétera, a veces ni ella misma se da cuenta que está viviendo una situación de esta naturaleza. También lo que tiene que ver con la violencia económica, la violencia, pues ya lo comentábamos, incluso puede ser institucional, pero quiero detenerme tantito en la violencia vicaria, maestra. Si nos puedes ayudar a entender prácticamente o rapidísimo este tipo de violencias, pero en concreto la violencia vicaria, ¿qué es? ¿Cómo afecta y de qué manera impacta en ella, correcto, en el desarrollo de su día a día o de su entorno familiar? Bien, la violencia vicaria es una violencia que se genera, es una violencia que se ve como esto que le llamamos acciones afirmativas o acciones de discriminación positiva, para poder visibilizar el impacto que tienen estas violencias en las mujeres. Y esta violencia es por medio de interpósita persona o interpósita cosa, no necesariamente tienen que ser los hijos o las hijas, sino que puede ser un ser querido, una mascota o un objeto incluso que pueda ser muy querido, ¿no? Y estas amenazas, esta violencia se da en un contexto en donde la mujer es sometida a seguir con los patrones o bajo el control del agresor, que generalmente y mayormente es hombre. Entonces es una violencia de género que se ejerce contra las mujeres
particularmente por los hombres. Ok, entonces en concreto es el sujeto activo, que preponderantemente es el hombre, lo que va a hacer es que a través de los hijos, a través de la familia, como lo pueden ser la mamá, los padres, es decir, los abuelos, va a generar violencia hacia ellos. No sé, un ejemplo, maestra, tú que ves día a día, bueno, no día a día, pero en tu práctica profesional, pues es lo que realizas, ¿no? Como abogada, esta persona que dice, entonces no me cumples o ya te sientes muy autosuficiente, entonces yo ya no le pago el seguro de gastos médicos a tus papás. Bueno, pues entonces los apoyaba a tus papás con determinadas cosas, entonces las voy a quitar. Es decir, ¿les estoy haciendo daño a ellos? No. ¿A los hijos? No, la víctima indirecta es la interpósita persona. La víctima directa es la mujer. Generalmente, fíjate que este tipo de violencia tiene esta particularidad que no hace daño a la interpósita persona. No, o sea, no es el maltrato directo hacia los hijos o hijas o la familia. Generalmente, ¿no? O sea, hay diferentes circunstancias en las que se pueden encuadrar, pero particularmente con los hijos, lo que se hace es por medio de una manipulación sistemática que se ve de veras a veces como si fueran estas películas donde hay posesiones demoníacas. Así se ve la violencia vicaria, porque las infancias cambian de un día a otro. Un día aman a la mamá y el otro día ya no la quieren, porque hay un sistema de control que es meramente emocional, o sea, es psicológico, en donde hay esta ruptura del vínculo y la necesidad de romper el vínculo y de alejar a la mamá de lo que más quiere. ¿Sí? De quitarle lo que más quiere. No pasa lo mismo con las mascotas, o sí puede pasar, pero hay como diversas situaciones, pero particularmente con las infancias, lo que se da es por medio de la manipulación, en donde se desacredita a la madre, se lleva a la madre a una situación en donde queda completamente desamparada, sin acceso a una pensión, sin acceso a sus hijos, sin acceso a una vivienda, sin acceso a absolutamente nada, y en búsqueda de justicia, en donde las mujeres muchas veces pierden su vida. Entonces, esa es una violencia muy visible, digamos, nosotras que ya la podemos ver y la reconocemos, y que debe de ser tratada con perspectiva de género, y que tengo que decir que la violencia vicaria no se puede dar sin el amparo de la autoridad. Entonces, necesariamente hay dentro de la violencia vicaria una violencia institucional que está validando esto, porque además ahí dentro está los prejuicios, los estereotipos, que ser una buena madre, que ser una mala madre, y se dan un montón de circunstancias ahí que podríamos abordar en muchos programas. Ok, bueno, pero a ver, entonces me interesaría muchísimo aterrizarlo, estimada maestra, porque a lo mejor habrá gente que no se dé cuenta que lo está viviendo. Habrá gente que en este momento a lo mejor le toque convivir con sus hijos, no se diga ahorita, dentro del periodo vacacional, que será a partir de un par de semanas más, que digan, bueno, una semana tú contigo, una semana conmigo, estoy hablando de una Navidad y un diciembre, y resulta que cuando me los llevo yo, oye, pues con la novedad que no se quieren ir contigo, Oye, pues mira, ven, aquí está, ya te los voy a dejar. Y lloran y dicen que no, es que tu mamá es mala, pero ¿por qué es mala? Es decir, ¿cómo lo puedo identificar eso? Porque también, preponderantemente, muy malo, se da más con la mujer, pero también no quiere decir que sea potestad nada más de la mujer, también el hombre puede ser sujeto pasivo aquí. Es decir, me toca a mí convivir con mis hijos y resulta que no, porque tu papá es malo, nos dejó por otra, o no tenemos dinero por su culpa, o no te voy a comprar nada de Navidad por su culpa. Es decir, entonces yo no quiero ver a mi papá, me da coraje, le tendría horror o temor de estar con él. Entonces, eso ¿cómo lo traducimos y cómo lo entendemos como la violencia vicaria, maestra? No es posible en el tema de contexto de la violencia vicaria. La violencia vicaria, así llamada, es un tema específico que se aborda para las mujeres, porque es una acción afirmativa para visibilizar. No hay violencia vicaria, no existe de parte de la mujer hacia el hombre. Sí existe interferencia parental, violencia familiar,
famosa alienación. La alienación también está descartada dentro de los parámetros porque la ONU ya dijo que este fue un término que se utilizó principalmente para afectar a las mujeres en este contexto que empezó a generar la violencia vicaria. Es decir, el hombre empieza a decir, están alienados mis hijos, ¿no? Están manipulados, están cuando no se asumen ciertas responsabilidades. Es decir, aquí, por ejemplo, el hecho de que tu papá se fue con otra, bueno, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? O sea, se fue o no da pensión, ¿es cierto o no es cierto? ¿No? Acá lo otro, que es la violencia vicaria, es que la mujer es juzgada con base a prejuicios y estereotipos. Es mala madre porque trabaja, es mala madre porque no le da a sus hijos todos los días, no sé, lo que el menú que le recetó y le recomendó la nutrióloga. Es mala madre, pero todo eso puede ser que conlleve un contexto, pero generalmente tiene que ver con una agresión. Nosotras hemos identificado, porque quiero decirte que nosotras tenemos un equipo multidisciplinario. Entonces, las psicólogas que han participado con nosotras en las atenciones de violencia vicaria han observado que las infancias tienen miedo del daño que el agresor vicario pueda generarle a la madre, y entonces durante mucho tiempo este agresor mantuvo y sostuvo el control, y es lo que las infancias aprendieron, y para evitar ese daño a la madre terminan cediendo a lo que el agresor vicario dice. Si te vas con tu mamá, entonces va a pasar esto, tu mamá está haciendo esto, y los niños van transformándose, de verdad. Hay casos en donde un fin de semana se van bien felices, adiós mamá, te queremos mucho, y de regreso ya no quieren regresar. Y ya los llevaron a la fiscalía a interponer denuncias por violencia familiar, porque la mamá le jaló el cabello peinándolo, ¿no? Porque a la mamá se le cayó el plato y se quemó, y entonces ya es una agresión, y entonces los niños van pensando que las madres son malas, aunque en realidad saben que no, pero hay una manipulación tan grave en las infancias que generan odio y rencor hacia la madre, que eso ya lo teníamos establecido como en el 400, no me acuerdo qué, del Código Civil, ¿no? Pero que ahora eso se pasa a la violencia vicaria. Ok, muy bien. El acompañamiento, maestra, me parece a mí que de colectivas y organizaciones como tú, la que tú presides, de las organizaciones de Temis, ha sido crucial en los últimos años, porque violencia contra la mujer, lejos de parar o hacerlo visible, está aumentando. ¿Cómo ha cambiado esta experiencia con las mujeres que tú acompañas, y preponderantemente cuáles son las experiencias que tú nos puedes comentar, correcto, sin señalar nombres, por supuesto, para que hagamos conciencia con la gente que nos ve, con la sociedad que nos ve, porque muy probablemente, maestra, a lo mejor en alguna retransmisión alguien diga, a ver, espérame, eso lo estoy viviendo yo, a ver qué hago, a quién puedo contactar, porque otro gran problema que tenemos, maestra, es que en la cuestión del derecho, hasta que de plano tienes un problema, buscas al abogado. Y entonces nunca prevemos, nunca analizamos, y el acceso con el abogado es complicado porque pues implica o pago un abogado, entonces es complicada esta situación. Que nos puedas decir, como activista, como organización que tienes de Temis, cómo coadyuvan a este tipo de acciones y situaciones. Si nosotras, por parte de las Temis, lo que procuramos es fomentar, o sea, de la organización Las Temis, lo que procuramos es fomentar que los derechos humanos de las mujeres, de las infancias y de todas las personas se respeten, ¿no? Que exista esta cultura de derechos humanos, particularmente en el ámbito legal y en todos los ámbitos también. Entonces es como esta contribución. Por otro lado, ¿no? Yo como abogada privada contamos con un equipo multidisciplinario que nos acompañamos en la atención de este tipo de casos de alta complejidad y elaboramos un litigio estratégico, que es el litigio estratégico que se enfoca a transformar no solo la vida de las mujeres o de las personas que están en una situación pues legal, jurídica, que tienen que enfrentar al sistema de justicia, sino también transformar el sistema de justicia y buscar por medio de esas acciones que se transformen los sistemas sociales, ¿no? Y que se transformen todos los operadores pues auxiliares de la justicia, como lo son peritos, psicólogos, trabajadores sociales. Entonces vamos haciendo planteamientos con enfoque de cada caso, y esto transforma la vida de las personas, porque cuando no vemos todos los casos como iguales y
y hacemos un énfasis, que es lo que tendríamos que hacer todas las abogadas y abogados, particularmente en materia familiar, ¿no? Porque ningún caso es igual a otro. Entonces, entender con perspectiva de género y hablarles a las mujeres también con claridad, porque también otra cosa, no todo es violencia vicaria, por ejemplo, no todo es violencia contra las mujeres, ¿no? También hay responsabilidades que se tienen que asumir desde el cuidado, desde la crianza, y que muchas veces no se llevan a cabo, y que también hay que preponderar esas situaciones y hablarles a las mujeres con muchísima claridad de dónde está su situación, qué es lo que están pasando, o si también, ¿no? Hay una actuación ahí que está fuera de los parámetros de medición de justicia de acceso a los infancias. Ahorita decías qué pasa con el papá, ¿no? Que está viviendo una obstrucción parental, que así se llama. Ah, bueno, el papá tendrá que probar con base en que no hay un ejercicio de violencia, entonces también esos asuntos tienen que ser tratados con perspectiva de género, o identificar que efectivamente el descuido de los niños no tiene que ver con una cuestión de violencia de género, que no tiene que ver que el padre también está cuidando, que se está prestando para cuidar, o que está él en disposición de cuidar y de hacer todas las labores, y que la madre tiene derecho a trabajar también, de ver a sus hijos cuando tenga chance, y que aquí, por ejemplo, lo primordial sería el cuidado de las infancias, pero no es en todos los casos, ni en todos los casos, pero a la mayoría de los casos de violencia contra las mujeres es real. Sí, eso me queda perfectamente claro. Es real, y en la mayoría de los procesos judiciales, la mayor parte de las víctimas son mujeres. Sí, ahí regresando a ese punto que comentabas, maestra, ¿qué tipo de apoyo es el más necesario para abordar, coadyuvar a las mujeres en este tipo de procesos? ¿El psicológico, trabajo social o el jurídico? ¿Qué es lo que tú observas como preponderante? Mira, yo creo que es urgente y necesario que sea un acompañamiento multidisciplinario. Como abogada, ¿no? Y yo que llevo ya muchos años atendiendo estos casos de violencia contra las mujeres particularmente, observo que ya tengo, digamos, cierta experiencia como para identificar ciertos casos, pero yo no soy psicóloga. Entonces, el acompañamiento psicológico con perspectiva de género es importante, porque eso me permite a mí trabajar. Las mujeres víctimas de violencia requieren de muchísima atención y de un seguimiento especializado que las ayude a tomar decisiones asertivas y decisiones consentidas. Entonces, eso yo no lo hago, yo pongo la estrategia, pero quien ayuda a eso es la parte, digamos, psicológica, ¿no? Por otro lado, para el litigio se requiere la trabajadora social para hacer, por ejemplo, cuantificaciones de reparaciones del daño, medir los contextos, buscar estas circunstancias de asimetrías de poder que puedan existir en los casos, y eso lo hace una trabajadora social, porque además el trabajo social es increíblemente amplio y nos da un montón pues sí, de perspectiva de cómo está realmente la situación, de dónde viene la víctima, en relación al agresor, o el agresor en relación a la víctima, cuál es la situación que la pone en una situación de poder desde el contexto social. Y, por ejemplo, eso en los periciales de trabajo social que realiza el tribunal no se hace. Nada más se ven como quién gana más, quién gana menos, ¿no? Porque tampoco hay capacidad, también hay que ampliar en el sistema judicial estos auxiliares de justicia para que se pueda pues llevar a cabo verdaderas actuaciones, ¿no? Quienes más trabajan son los actuarios. Sí. Entonces, y son quienes tienen un menor salario. Entonces también hay que equilibrar ahí, buscar cómo, y mi reconocimiento para las actuarias y los actuarios, para las psicólogas, psicólogos, trabajadores y trabajadoras sociales, porque hacen una gran labor. Muy poquitos atienden un montón de casos. Bueno, y aquí en el tribunal de nuestro estado, pues se les dota de vehículo, de infraestructura, de material, pero en el Poder Judicial Federal no, el actuario pone su carro. Exacto. O sea, todavía tantito más complicado, porque él tiene que prever el equipo, el material, la infraestructura para hacer su trabajo, ¿no? Y que es una cuestión de derechos humanos. También. Y que es una cuestión de derechos laborales, ¿no? Y que, sí. O sea, imagínate sin un sistema de justicia, ¿no? Federal, que está la situación así, ¿no? Como en donde tenemos la confianza que realmente se van a resolver nuestros asuntos con base a derechos humanos. Maestra, para ir cerrando este primer bloque, nos quedan 5 minutos.
hemos analizado prácticamente qué necesitamos para juzgar con perspectiva de género. ¿Qué implica la perspectiva? Aterrizamos un poco en la violencia vicaria para darnos cuenta si yo estoy viviendo una situación de esta naturaleza. Pero para aquellas personas adolescentes, y ¿por qué no niños o niñas o adolescentes? Hoy en este momento, luego nos sigue mucha comunidad jurídica, pero la verdad que desde la semana que ya se terminaron escuelas o que ya están ocupados o descansando o que ya están de vacaciones, a lo mejor ya nos deja de seguir menos comunidad, pero estoy seguro que a lo mejor más tarde, en otro momento, tendrán oportunidad de ver la repetición del programa. Ahí la pregunta, maestra, es ¿qué papel juega también la educación y la sensibilidad social para prevenir la violencia y mejorar el acceso de ellas a una vida libre de violencia? ¿Qué tenemos que hacer como sociedad? La educación es también un contexto, ¿no? General, donde no solamente educa la familia, no solamente educa la madre, no solamente educa el padre, ¿no? Cuando lo hay. Educa la sociedad, educa la escuela, educamos como vecinas, como vecinos, y creo que la situación sería más bien como para aprender que como sociedad tenemos una responsabilidad con esas adolescencias y con esas infancias, y que a quien nos toca respetar y garantizarles esos derechos es a nosotras y a nosotros como sociedad, y que los jóvenes deben de buscar y encontrar, buscando espacios seguros para vivir, y ya sea en la casa de un amigo, de una amiga, y todas estas violencias deben de visibilizarse, porque si no las visibilizamos, entonces se siguen quedando como si no existieran, y eso es lo que está poniendo en riesgo hoy a las mujeres y a las infancias y a toda la sociedad en general. Sí, yo creo que es un trabajo inacabable, un trabajo no de día a día, bueno, más bien sí, de día a día, semana a semana, hora tras hora, porque pues si no es con la educación, ¿cómo cambiamos la forma de pensar, de educarnos, de reorientar? Incluso, maestra, ¿cómo? Bueno, es que nos quedan 2 minutos, pero rapidísimo, ¿no? Bueno, más bien no quisiera yo dejar las preguntas a la mitad, porque luego viene la pausa, pero regresando me gustaría preguntarte, ¿cómo involucramos a los hombres en este tipo de conversaciones? Porque todavía hay quien tiene una cuestión muy machista, un apego muy complicado, y luego ni ellos mismos se dan cuenta del trato que se da. Entonces, ¿cómo involucramos también, o cómo nos involucramos como hombres en este tipo de actividades? Y mira, ya también tenemos aquí un par de preguntas. Bueno, felicitan el programa. Nos preguntan, ¿qué significa vivir una vida libre de violencia para las mujeres en México hoy? ¿Qué avances ha tenido Querétaro y dónde estamos fallando? ¿Qué fortalezas o debilidades observas en esto que comentabas? Entonces, regresando a la pausa, regresamos para desarrollar estas preguntas. Y bueno, pues le comento que esta tarde nos hace favor de acompañar la doctora Marlene Martín Rico, con la cual estamos hablando del acceso a la justicia de las mujeres con una perspectiva de género. Vamos entonces a la pausa y regresamos. Les recuerdo que estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC, y estamos transmitiendo desde el Cerro de las Campanas completamente en vivo para que se ponga en contacto con nosotros a través de las redes sociales, como es en la página de Facebook de Hablemos Derecho o en la misma página institucional de TV WAC. Y bueno, pues regresando, le comentaba usted, realizaremos todas y cada una de las preguntas que usted amablemente nos hace favor de realizar. Incluso, ahí, maestra, también, ¿cómo pudiéramos o qué mensaje le darías tú a las mujeres que hoy tienen miedo a denunciar, ¿no? Creo que muy, muy importante, pero podemos regresar con estas preguntas una vez que regresemos de la pausa. Vamos a la pausa y regresamos. Dinos a la pausa, habíamos dejado un par de preguntas, y una de ellas era ¿cómo podemos involucrarnos los hombres, o cómo podemos involucrar a los hombres en este tipo de conversaciones desde un enfoque de una corresponsabilidad? ¿Qué nos podrías comentar? Sí, bueno, para mí el punto particular es que más bien los hombres deben de buscar y encontrar las formas de cómo involucrarse. Deben de buscar sus espacios para poder realizar las deconstrucciones, ¿no? Como mujeres yo creo que históricamente nos hemos hecho cargo también justamente de involucrar a los hombres, de darles a los hombres, de acompañarlos en este tipo, pues sí, de construcciones, de qué se debe de hacer, de qué no se debe de hacer, y
las estrategias nunca van a ser las mismas, ¿no? Como hombres tendrán que ir generando sus espacios, hacerse responsables o corresponsables de esta de construcción personal, y es lo que yo abonaría al respecto. Correcto. Maestra, nos preguntan aquí en la página de Hablemos Derecho, ¿qué significa vivir una vida libre de violencia para las mujeres en México hoy? Es una construcción. Digamos que es una página todavía en etapa de construcción. Yo creo que no sabemos todavía qué implica vivir una vida libre de violencia, porque la violencia ha sido tan estructural, ha sido de diversas formas, y no a todas las mujeres nos llega la violencia de la misma manera, ¿no? Entonces, vivir una vida libre de violencia es, yo creo que vivir en paz, estar bien, seguir construyendo, seguir articulándonos como mujeres para poder crear espacios seguros, entornos seguros, y que el principal espacio seguro sea nuestra casa, que podamos llegar a dormir tranquilas, sin miedo, e identificar la violencia, ¿no? Y yo aquí quiero hacer esta pregunta que siempre me la hacen, aquí no me la han hecho, pero yo voy a decir, cuando las mujeres me preguntan qué es la violencia, es algo que no te hace sentir bien, algo que te hace sentir incómoda, algo con lo que no te hace sentir plena o en un lugar seguro, y entonces a partir de ahí podemos ir identificando formas de resolver o de alejarnos de contextos de violencia cuando no te gusta a lo mejor algo que te están diciendo, alguien que te está invitando a cierto lado de alguna manera. Eso es algo que se siente, ¿no? No es como algo que podamos determinar en un concepto, sino es algo que se va sintiendo. Y ahora se ha ido conceptualizando poco a poco y se ha ido visibilizando con base ya en patrones más específicos y estructurales. Maestra, a lo mejor igual sí te lo he preguntado, pero ¿qué te motiva a ti seguir trabajando en este tipo de temas? Además de que tú te has enfocado más a la cuestión familiar, por supuesto, pero ¿qué te motiva a ti coadyuvar? Porque en tu grupo pues habrá muchos asuntos que tengas que asesorar de forma gratuita, habrá muchos juicios que incluso pues los haces también hasta por vocación y porque simplemente la necesidad de ayudar, de coadyuvar con otra mujer. ¿Qué te motiva? Pues primero soy mujer. Sí. ¿No? Y el espacio para las mujeres ha sido sumamente violento, y en ese espacio estoy yo. Por otro lado tengo 2 hijas, ¿no? Por otro lado tengo grandes amigas que han también ido construyendo poco a poco, y he aprendido de esa construcción que ellas han hecho para nosotras, y también siento esa corresponsabilidad para seguir construyendo para las otras, para las que vienen. Sí. Fíjense que también quiero comentarlo y ojalá que después en las reproducciones se pueda comentar o lo puedan ustedes analizar con la tranquilidad que les da ver una repetición de un programa. Este programa también lo transmitimos el domingo, pero bueno, a través de las redes sociales, en donde nuestra invitada llevó a cabo un litigio estratégico para llevar a cabo pues digamos, sí, el reconocimiento de paternidad, maestra, el reconocimiento de paternidad y el pago de pensión alimenticia, después de 12 años, 13 años, en donde la menor, o más bien el padre de la menor no se hizo cargo. Hoy pues lo puedes hacer desde que naces hasta que tengas, no importa que tengas más de 20 años, 25, llevar a cabo este demanda de reconocimiento de paternidad, subrayo, pero lo fabuloso de esto, o el litigio estratégico que quiero comentar y que estoy señalando, es porque haces el reconocimiento de paternidad, cualquier persona dice, pues sí, pues es un derecho, ese ya lo sabemos. No, la cuestión es que para no generar el libre desarrollo de la personalidad, no generar una afectación, no le cambiaron los apellidos. O sea, no quería la maestra, en el juicio, por supuesto, no ella, ¿verdad? No quería que el menor tuviera los apellidos del padre, sino que se hiciera responsable de la manutención desde que nació y subsecuentemente, sin que tuviera el apellido paterno, porque él no sabía ni siquiera quién era su papá. Coméntanos un poquito, maestra, por favor, porque a veces lo vemos bien lejano este tipo de asuntos, pero yo creo que es una de las grandes complicaciones, y no se diga más en nuestra sociedad, en donde puede ser una persona que diga,
papá, mamá o los papás digan no te preocupes, nosotros te vamos a ayudar, y resulta que a veces lo terminan registrando los padres de ella, cuando jurídicamente es ella la madre, se convierte en hermana, y de los papás, cuando deberían ser sus abuelos, se convierte en hijo, ¿no? Pues cuando tienes ese vínculo, cuando tienes esa situación, a lo mejor, bueno, pero ¿qué pasa si después lo analizas y dices, oye, no, ¿cómo el otro cuate ya le fue bien o está bien? Pues que apoya a su hijo para salir adelante, o a su hija, ¿no? A ver, coméntanos un poquito, maestra, por favor. Fíjate que ese caso particularmente sí es de la asociación, ¿no? Ese sí lo llevamos a cabo en la asociación, digamos que es un litigio pro bono que sí la asociación acompañó. Y perdón, discúlpame que te interrumpa, ahí también que nos puedas apoyar. ¿Dónde están? ¿Cómo las contactamos, por favor? Porque se dice muy sencillo, pero es un gran trabajo el que ustedes realizan. Sí, ahorita les damos todos los datos y cómo trabajamos. Entonces, en ese trabajo particularmente, lo que la madre nos contacta en un taller y nos platica que no ha recibido dinero desde hace muchos años y que no le quiere cambiarlo, o sea, no quiere llevar a cabo el juicio de reconocimiento de paternidad porque es modificarle la vida a su hija, y que su hija ya era adolescente, que estaba en primero de secundaria y que era mucho el trámite, y que la niña pues ni conocía al papá, el papá ni nunca se había aparecido, y que ella sabía cómo contactarlo, pero ya le había pedido varias veces que viera a la niña y no quería realizar esa situación, y estaba pasando por una situación económica muy complicada, y el señor tenía una situación económica muy sólida. Entonces hicimos este análisis y dijimos, bueno, vamos a hacer el juicio para poder hacer el juicio de reconocimiento de paternidad sin cambio de apellidos. Lo pedimos desde las prestaciones porque la niña ya tenía una identidad creada, no había un vínculo, nunca hubo un vínculo con el padre. Un apego menos. Mucho menos, pero sí había ese vínculo de responsabilidad que era exigible, y así lo exigimos, y entonces a partir de ahí, pues la niña, la hoy adolescente, pues ganamos el procedimiento. Se realizó el cambio en el acta de nacimiento. Perdón que te interrumpa ahí, maestra. ¿Él aceptó? No. ¿Se prestó a llevar a cabo la prueba de ADN? No, Okay. No se prestó a llevar a cabo. Sí, bueno, ya sabes, bueno, es que sí, ya estaba yo hablando contigo, que ya sé que ya te sabes el camino, pero tienes razón, para la gente que nos está viendo. Él se niega a hacerse la prueba de ADN. Nosotras insistimos, cuando entonces le dicen que, bueno, pues que si no se hace la prueba de ADN, de todas maneras se va a considerar como el padre biológico, porque es un derecho, y esa fue, eso lo ganamos por medio de un amparo, porque ya llevábamos un año en estarle pidiendo al señor que pudiera ir a realizarse la prueba de ADN. Entonces, por medio de amparo ganamos que se acreditara, si él se negaba, que así automáticamente era el padre biológico, y entonces él decide irse a hacer la prueba de ADN. Todavía nos pide, ¿no?, que él ponga su perito, que nosotras pongamos nuestro perito. Está en desacuerdo, aunque los dos peritos dijeron que había la coincidencia biológica genética. Entonces él dijo, no estoy de acuerdo, se nos vuelve a desaparecer. Bueno, nos aventamos como 2 años en el proceso en esa negativa. Cuando por fin ganamos el reconocimiento de paternidad, entonces el juez directamente ordena que se vaya a inscribir él como padre, la niña como hija de él, sin realizar el cambio de apellidos. ¿Y qué crees? Que se enojó muchísimo? Pues sí, claro. Muchísimo, pero esto, además de darle acceso a una pensión, también le daba acceso a derechos hereditarios, a derechos que como hija le corresponden, y no modificó su identidad, ni modificó gran cosa más que agregar ahí a que existía un padre que engendró a esa niña con responsabilidades y obligaciones. Y fíjate que se dice bien sencillo, pero tú lo comentas, fue un juicio que llevó más de 2 años, maestra. Entonces, me parece un logro, un reconocimiento, por eso la importancia de tener a personalidades como tu persona, maestra, aquí en el programa, porque se dice muy sencillo, pero imagínense un asunto pro bono, o sea, gratuito. Claro, por supuesto, pues a lo mejor, bueno, no a lo mejor, estoy seguro que ya cuando pudieron recuperar todos los años que dejó de pagar este persona pensión alimenticia, bueno, pues ya hay una retribución económica. Pero en ese inter, ¿quién le apuesta a llevar un juicio durante 2 años de forma gratuita? ¿No? Y luego lo que implica con los gastos y la erogación propia
de lo que implica tener un acompañamiento psicológico, de lo que implica tener incluso pues el pago, ¿no? De la prueba de ADN, que esta, pues él ante la negativa, pues ya está hay tesis jurisprudenciales o jurisprudencia, que ante la negativa pues se da por hecho que él es el padre, ¿no? Entonces, se dice muy sencillo, pero bueno, mi reconocimiento y más, maestra, porque el punto medular de aquí, si ustedes pudieron visualizar, es que después de, ¿cuántos años tenía la menor? 12. Después de 12 años, la persona le paga todo lo que dejó de proveer en base a que, pues un estudio de trabajo social, un estudio, bueno, pues analizar el nivel de vida que tiene la menor, ¿correcto? Tiene que pagar todo eso de pensión alimenticia, pero lo más importante es que no hubo necesidad de ponerle el apellido. ¿Por qué? Porque nunca hubo apego. No hubo una relación y la niña tampoco deseaba tenerlo como padre, si nunca había tenido un cariño. Y a lo mejor el padre lo había podido, no lo sé, no conozco el caso, pero lo podría haber visualizado en el abuelo, en alguna otra persona, y no precisamente en esa persona que hoy le iban a decir que era su padre. Y tampoco la menor quisiera convivir con él. Entonces, ese es el punto medular del litigio estratégico. ¿Estás de acuerdo? Sí, efectivamente. Fíjate que en este caso particular nosotras sí promovimos que pudieran tener algún vínculo de que se conocieran y él se negó. Entonces también ahí fue donde nosotros dijimos, bueno, pues sí. no tampoco es obligatorio, ¿no? Bueno, sí tendría que ser, ¿no? Esa relación filial la obligatoria. Porque es un derecho. Porque punto. es un derecho, pero pues no podemos obligar Pero a nadie tampoco que no quiere, ¿no? Exacto. Muy bien. Sergio Huitrón, muchísimas gracias por estar atento al programa. Gracias por el programa, doctor. Hagan más para que todos los especialistas, o en especial los jóvenes, estén preparados para lo que enfrenta el futuro. Abrazos. Pues sí, ese es el objetivo del programa, estimado Sergio. Y bueno, Oscar, SP. Hola, maestro, muy buenas noches. Soy Oscar, el que tomó asesoría con usted. Un gran saludo, buen programa. Bueno, pues Oscar, ese es el objetivo de este espacio. Hablemos derecho, de que podamos disipar las dudas, inquietudes. Y bueno, para ello, maestra, ¿dónde la podemos contactar? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Dónde está tu asociación? Bueno, la asociación, somos una donataria autorizada, ¿no? Recibimos donativos, ahora sí que quien quiera otorgar donativos, esta es la labor que hacemos. Nosotras no trabajamos, o sea, sí es importante decirlo, sin pago, ¿no? La asociación por medio de los donativos paga los honorarios de las personas que trabajamos en estos litigios para poder accesarles a las mujeres. Si no tenemos donativos, pues nos es muy complicado poder acompañar a mujeres de manera gratuita o pro bono. Y bueno, nosotras nos pueden contactar por la página de las Temis Luchando Juntas AC como asociación, y ya si quieren algún litigio privado, estamos como Temis Servicios Estratégicos en la página de Facebook también, ahí ya se les pasa toda la información. Por si, ahorita por lo menos no tenemos presupuesto, pero una vez que tengamos presupuesto, luego avisamos y decimos tenemos para acompañar 2 o 3 casos, dependiendo de eso. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que ese es el punto? Ese es el tema, que independientemente de que bueno, pues muchos asuntos los puedes llevar pro bono, pues también otros que los puedes llevar tú a título personal como profesionista que eres, ¿no? Sí. ¿Y tienes algún teléfono donde te podemos contactar, maestra? ¿O la ubicación? ¿O cómo se hacen las donaciones a tu asociación? Las donaciones a nuestra asociación, toda la información se las pasan ahí por las redes sociales, particularmente la de Facebook, porque ahí es donde ustedes pueden ver todo el trabajo que realizamos. También realizamos trabajo en comunidades. Ahorita en enero, rápido, un anuncio rapidísimo, vamos a tener un taller en la Casa de la Cultura de Hércules de piano gratuito para mujeres, y estas mujeres pueden llevar a sus infancias a la Casa de la Cultura, y ahí va a haber personal especializado que va a acompañar a las infancias con juego mientras las mamás aprenden a tocar el piano. Y es con una compañera que se llama Xochiquetzal López, y es una pianista maravillosa. Las invito a seguirla en sus redes sociales. Bueno, pues de todos en el programa, maestra, una vez que concluya, estará ya en la plataforma, y pues si lo puedes compartir con tus redes ahí, sería fabuloso. Si podemos etiquetar ahí con tu asociación, sería fabuloso para muchas personas que dan seguimiento. Nos preguntan, maestro, nos preguntan, ¿qué opina? Nos pregunta Sergio Huitrón, ¿qué opina si por ley debería de hacerse estudio genético a todos los padres inmediato al nacimiento? Pues yo pienso que esa también es una... Pues no sé, Sergio, ahorita lo que nos diga la maestra Marlene, pero
pero me parece a mí que sería también un contrasentido, porque pues quien quiere ser padre, pues desea ser padre, incluso la madre. Si ella quiere ser madre, pues difícilmente te va a decir quiero abortar, porque ella quiere ser madre. No importa si tú eres el instrumento para ser coadyuvar como para ser madre, pero me gustaba algo que comentabas, maestra, el que pega paga, o cómo explicabas. Sí, que cuando hablamos, por ejemplo, que dicen es que las mujeres se embarazan, no se embarazamos, nunca nos embarazamos, ¿no? Si no amaneces hoy con decir, ay, me quiero embarazar hoy. No se embarazan, ¿no? O sea, e incluso cuando es hasta in vitro, no se embarazan, a las mujeres nos embarazan, no nos embarazamos solas. Entonces, en esta corresponsabilidad, pues es como muy sencilla la analogía, donde sabemos que el que da el primer golpe o el que pega es el que paga, ¿no? Entonces, el que pone el esperma es el que tiene la responsabilidad de cuidarse, de asumir esa responsabilidad para saber si va a ser consentido o no consentido el embarazo. Una cosa es la relación sexual y otra cosa es el embarazo, entonces ahí como diferenciar esas cosas. Puede haber consentimiento para la relación sexual, pero no para embarazarse. Exacto. Entonces, quien tiene que cuidarse y protegerse de cumplir con ese consentimiento es el hombre. Es el hombre. Maestra, nos quedan 4 minutos ahora sí para ir cerrando este bloque y agradecerte que hayas aceptado la invitación. Espero que no sea la primera ni la última vez. Y el próximo año, 2026, pues tengas la oportunidad de acompañarnos. Yo creo que podríamos aterrizar muy bien un par de litigios estratégicos que podamos desarrollar aquí para hacer conciencia. Eso me agradaría muchísimo, porque pues, ya que regresemos de vacaciones también estará toda la comunidad jurídica de la Facultad de Derecho, que nos siguen muchos, y entonces pues podrán ver y podrán darle otra visión a su materia de derecho civil o sus materias derecho de familia, etcétera, etcétera, o obligaciones que llevan como lo llevamos como materia pues en la licenciatura, y que tengan otra visión. Ahí, maestra, ¿qué mensaje enviarías tú o qué mensaje le dirías a todas aquellas personas o mujeres en concreto que todavía tienen miedo de denunciar? Que no estamos solas, que nunca estamos solas, y que es muy importante que sigamos construyendo comunidad entre las mujeres, porque hay otras formas de justicia además de esta, que es la jurisdiccional y de ir, ¿no? También el acompañarnos y el arroparnos muchas veces cuenta, ¿no? Se han construido grandes cambios y grandes modificaciones a partir de estar organizadas, de seguir en colectivo, porque el colectivo y la sociedad en general, cuando se convierte en colectivo, cambia y transforma las cosas. No es difícil cuando estamos en un mismo canal, cuando nos reconocemos las unas a las otras como parte de nosotras mismas y como un acuerpamiento fortalecido. Habemos todo un movimiento que estamos avalándonos y que estamos saliendo adelante y acompañando a otras a salir adelante. Muy bien. Y bueno, maestra, ¿algún mensaje final con lo que quieras cerrar el programa el día de hoy? Pues simplemente agradecer mucho y decir, bueno, que la violencia nunca va a ser normal, que no naturalicemos si nos hace sentir mal, si estamos sintiéndonos de alguna manera incómodas, eso es violencia, y buscar alternativas para poder salir de esa violencia. Yo creo que uno de los mayores anhelos es vivir libre de violencia. Y ahí nada más para cerrar, maestra, es que cada quien tiene su definición de violencia, pero en tu experiencia, en tu vivencia, en los casos prácticos, en menos de un minuto, ¿qué es lo que tú observas de las mujeres que te dicen yo quiero vivir libre de violencia? O cuando ya superaron esto, que digan, me da tranquilidad ahora llegar a mi casa, tengo la certeza y seguridad que estoy tranquila. ¿Qué implica vivir o qué implica vivir sin violencia? ¿Qué implica la violencia como tal para aquellas, en menos de un minuto, maestra, para aquellas personas que todavía no saben o no es que sepan, no han visualizado que lo están viviendo, que eso no es el camino? Bueno, pues el acceso a la justicia, el buscar los derechos, las reivindicaciones de los derechos, eso nos hace vivir libres de violencia, nos da dignidad, nos empodera y nos lleva a otro lugar para que las mujeres podamos en realidad acceder a esos sistemas. Tenemos que seguir luchando. Entonces, para vivir una vida libre de violencia, pues desgraciadamente no debería ser así, pero hay que seguir luchando, no parar y ni una más. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Y bueno, pues tenemos una cita, usted y nosotros, el próximo jueves, en la última emisión de este 2025.
completamente en vivo, y pues nos vemos el próximo jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV WAC. Hasta el próximo jueves. Gracias.